se hacía antes. Nos muestra elementos necesarios para construir un futuro, nos da parámetros para mejora y construir un mundo mejor. ¿Esto qué quiere decir? Estudiar la evolución de la formación profesional en una industria específica al examinar cómo se han formado y desarrollado las habilidades en el pasado. Podemos identificar las prácticas más efectivas y las tendencias futuras. Este conocimiento nos permite construir programas de formación más efectivos y preparar a nuestro talento humano para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro. De esta manera podemos mejorar continuamente el talento humano y crear una fuerza laboral más capacitada y competitiva. Era clásica, 1900 a 1950. Las personas se consideran recursos de producción junto con otros recursos como máquinas, equipos y capital. El hombre es un apéndice de la máquina. En esta época, los tres factores de producción eran la tierra, capital y trabajo. Administración de recursos, relaciones industriales, ¿sí? ¿Qué significa esto? La era clásica de los recursos humanos que ocurrió en esa fecha se centró en la administración eficiente de los trabajadores. Se enfocó en la planificación, organización y dirección de las actividades de los trabajadores y en la aplicación de técnicas de análisis y control. Sin embargo, fue criticada por su enfoque reduccionista en la gestión de los recursos humanos. Un ejemplo claro de esta era influyó que la administración de los trabajadores es la aplicación del principio de la división del trabajo. Un ejemplo claro es en una fábrica que se divide en trabajos, en tareas específicas, y se asignaron a los trabajadores en función de sus habilidades y capacidades, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el trabajo. Sin embargo, esta práctica también limitó la capacidad de los trabajadores de desarrollar habilidades y conocimientos más amplios. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Gracias. La era de la industrialización neoclásica de 1950 a 1990. Es importante, antes de iniciar con esta diapositiva, es importante que ustedes se enfoquen en qué página estamos, en qué capítulo estamos de su libro. ¿Sí? Recuerden que ya tenemos el examen ya próximo y es importante que ustedes se familiaricen con los temas que se están tocando en este día, ¿verdad? El modelo burocrático se replanteó por la mixta y matriciana, el liderazgo de personas como recursos de la organización y deben de ser administrados. La administración de personas pasó a administración de recursos humanos. ¿Sí? En esta era, la industrialización marcó una evolución importante en la gestión de los recursos humanos, con un enfoque más humanista y participativa en la gestión de los trabajadores y una mayor atención a sus necesidades y motivaciones individuales. Un ejemplo de esta era es la gestión de los recursos humanos aquí en Guatemala. ¿Quién me podría dar un ejemplo aquí en Guatemala de esta era? El micrófono. Por la foto, licenciada, la cervecería. ¿O la cervecería? ¿Quién más? La licorera, licenciada. Muy bien, la licorera. Veamos, podría ser la implementación de un programa de desarrollo de liderazgo participativo en una empresa local. En este enfoque, los gerentes trabajan con los empleados para identificar y desarrollar líderes emergentes en cada organización, fomentando una cultura de liderazgo participativo en la que los trabajadores tienen un papel activo en la toma de decisiones y la mejora continua. Este enfoque no solo promueve una gestión más participativa y democrática, sino que también ayuda a fomentar la satisfacción laboral, la motivación y el compromiso de los trabajadores, lo que puede llevar a una mayor productividad y retención de talento. ¿Sí?
¿Quién me hace el favor de leer esta diapositiva, jóvenes? Gracias. Era el conocimiento después de 1990, estructura totalmente descentralizada, el liderazgo de personas como recursos de la organización y deben de ser administrados. La administración de personas pasó de administración de RRHH a gestión de talento humano. Las personas son las más socias de la organización, son seres dotados de inteligencia, personalidad, conocimiento, habilidades, destrezas y aspiraciones, etc. Muchísimas gracias por la participación. Bueno, en este periodo en el que el conocimiento y la información juegan un papel central en la economía y en la sociedad, y en el que la gestión del conocimiento y la formación continua son críticos para el éxito empresarial. En esta era, la gestión de los recursos humanos se enfoca en el desarrollo de la gestión, ¿sí?, de las habilidades, de las competencias de cada colaborador. Se puede adaptar a los cambios y a las demandas de la economía del conocimiento, ¿sí? ¿Qué podríamos decir esto en resumen y en concreto? ¿Qué nos deja? Que el conocimiento en esta era es el conocimiento y la formación son valorados como recursos críticos, y la gestión de recursos humanos se enfoca en el desarrollo y la gestión de las habilidades y competencias de cada colaborador. Ustedes lo viven perfectamente en cada empresa. Si se dan cuenta, cuando uno tiene a cargo un personal, ustedes vienen y ven qué competencias tienen, y si hay que explotarlo, lo vamos a explotar para bien, ¿verdad? ¿Sí? Un ejemplo para eso pues sería una empresa que ofrece programas de formación continua y capacitación a sus trabajadores. Esta empresa podría enfocarse en ayudar a sus trabajadores y adquirir y desarrollar habilidades y competencias relevantes. Eso sí, ¿para qué? Para el bien de su empresa, para el bien de los objetivos de cada una de ellas, ¿sí? Y eso sí, cuidando al trabajador y velar el futuro de ese colaborador, ¿verdad? Permitiéndose mantener al día con los cambios tecnológicos y las demandas del mercado. De esta manera, esta empresa estaría invirtiendo en el desarrollo y la gestión de su talento, lo que a su vez puede llevar a una mayor productividad y retención de sus trabajadores, para que no tengamos así como que capacitamos a uno y se nos va. Y viene otra persona, le damos la capacitación necesaria, ellos explotan su conocimiento y de repente se nos va. Y eso es lo que hay que cuidar muy bien, mantener motivado a ese trabajador y velar que todo su conocimiento lo ponga en práctica dentro de nuestra organización. ¿Vamos bien o tienen alguna duda, jóvenes? Estamos bien. Ok, muchísimas gracias. Solo les hago la observación de que yo no los puedo ver, así que si quieren pueden accionar su micrófono, levantar la manita y accionar su micrófono, ¿ya? Bueno, aquí en los cambios y las transformaciones del área de recursos humanos, la era de la industrialización clásica de 1900 a 1950. ¿Sí? Aquí podemos leer bien que es el comienzo de la industrialización y formación del propietario, transformación de los talleres en fábricas, estabilidad, rutina, mantenimiento y permanencia, adopción de estructuras tradicionales y departamentalización funcional y divisional, ya se los había mencionado anteriormente, modelo mecanicista, burocrático y necesidad del orden y rutina. ¿Sí? El departamento de personal, departamento de relaciones industriales, personas vistas como mano de obra. De esta industrialización, ¿quién me puede dar un ejemplo sobre esto? En esa época, de 1900 a 1950, les voy a ayudar. Podemos hablar sobre los capitales, cómo veían ellos sus trabajadores.
Perdónenle que preguntó, se me cortó mi internet hace unos 20 Ay, no minutos. se preocupe. ¿Cómo miraban los dueños o los empleadores a los trabajadores en esta era de industrialización clásica? Ahí lo dice muy bien, como mano de obra, ¿sí? Un ejemplo claro son los cafetales. Ellos contrataban a la gente cuando era temporada de cosecha y iban a buscar a la gente, al pueblo, a la aldea, es como que quieren trabajar, vamos. Yo los llevo y se les paga por lo que ellos recolectaban y así como que, bueno, muchas gracias, que les vaya bien, y se les pagaban y los retiraban. O sea, así es como ellos miraban a las personas en esa época, ¿verdad? Ahora bien, en la era de la industrialización neoclásica de 1950 y 1990, expansión de la industrialización y el mercado de candidatos, aumento del tamaño de las fábricas y el comercio mundial, inicio del dinamismo del ambiente, intensidad y cambio, adopción de estructuras híbridas de nuevas soluciones organizacionales, modelo menos mecanicista, estructuras planas y amplitud de control más reducida, necesidad de adaptación, Departamento de Recursos Humanos y ahora Departamento de Gestión del Talento Humano. Personas vistas como recursos humanos. Díganme un ejemplo sobre estas vistas de nuestros colaboradores. ¿Van conmigo o se me quedaron, muchachos? A mí en lo personal me está costando un poquito de... ¿Les está costando su internet? No, entenderle. O A sea, ver. sí le entendí la mano de obra, pero la pregunta vistas como recursos humanos no entiendo. Bueno, en esta época directamente la industrialización neoclásica nos dice perfectamente que ahora ya no nos ven como mano de obra, sino que nos ven como un recurso humano, ¿sí? Julia, ¿me permite? Claro que sí, Lica, adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes. Como decía Julia, ¿verdad? En la línea del tiempo, aquí en los cambios transformaciones del área de recursos humanos, estamos hablando de cómo ha ido evolucionando el sistema de recursos humanos como tal. Estamos hablando de un área de administración de recursos humanos, de un sistema burocrático, operacional, a un recursos humanos descentralizado, más táctico, a una gestión de talento humano más estratégico. Y hablamos de tres, digamos, el autor desglosa en tres etapas. En tres etapas esa línea del tiempo, cómo ha ido evolucionando administración de recursos humanos en esa línea del tiempo. Y establece una etapa o una era de la industrialización clásica y lo engloba en el año de 1900 a 1950. Esto en relación a la clásica, a la administración de recursos humanos clásico. En este entonces, las características de recursos humanos, estamos hablando de un recursos humanos más burocrático. ¿Qué generaciones estamos englosando de 1900 a 1950 para poner más en contexto culturalmente? ¿Qué generaciones cabe decir que hay en esta etapa? Baby boomer. Baby boomer, ¿qué otra generación? Generación X. La X, la silenciosa y la baby boomer. La generación X ya estamos hablando de una generación antes de los 80, estamos hablando de una generación después de los 60 aproximadamente. Entonces, estamos diciendo, si en algún momento la generación silenciosa, el estilo de liderazgo, ¿cuál era el estilo de liderazgo de la generación silenciosa? ¿Se recuerdan cuando lo hablamos? Ni me acordaba. No, sí, tal vez a lo mejor.
Fíjese, licenciada, que perdone, pero yo no me acordaba que existía la silenciosa. Tengo bien presente la baby boomer, pero si no la menciona, no me acordaba. Ok, la generación silenciosa. ¿Se recuerdan cuando les dije estilo militar? Tampoco. ¿No? ¿Sí? ¿A lo mejor? Ok. Esta generación tenía un tipo de liderazgo estilo militar, pero retrocedamos a la historia. De 1900 a 1950, ¿cómo eran las empresas? ¿Cómo eran las corporaciones? ¿Se hablaba de empresas o se hablaba de corporaciones? En ese entonces, ¿qué dicen ustedes? Yo me lo imagino como explotación. Esto se lo imagina como explotación. Ok, ¿qué más? Si no estoy mal, creo que no eran empresas como tal, sino que se les llamaban gremios, fincas y cafetales, donde trabajaban las personas. Ok, vamos por ahí, vamos en esa corriente. Ahora, estamos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y en su momento? No. Habían fábricas. Habían fábricas en esa época, fábricas, habían fincas, o sea, habían obreros. Entonces, nos podemos imaginar una administración o un departamento personal. El departamento se le llamaba Departamento de Relaciones Industriales o Relaciones Industriales en esa etapa. ¿Por qué? Porque a la persona se le miraba como parte de la maquinaria, es decir, no se le veía como un ser humano, sino como el apéndice de una máquina. Entonces, en esta etapa, podemos decir que el formato de trabajo era totalmente centralizado a este departamento de personal, a este departamento de recursos humanos, departamento de relaciones industriales, ¿verdad? La denominación de la unidad de recursos humanos era relaciones industriales. Entonces, ¿qué es centralizado y descentralizado? ¿Se recuerdan cuando hablábamos de centralizado y descentralizado? ¿Sí? ¿Se recuerdan de esa parte? ¿A qué nos referimos cuando hablábamos de descentralizado? ¿Ninguno? Ok, perfecto. Cuando hablamos de descentralizado, las relaciones centralizadas es que la toma de decisión y todos los procesos en materia de personal la tiene únicamente recursos humanos. Recuerden que cuando hablamos de línea staff, función staff y responsabilidad de línea. Tampoco se acuerdan. Fue la primera clase que tuvimos. Ok, perfecto. Entonces, en las relaciones, las características de esta época, de esta etapa, de esta era, una de las principales características era que era burocrática y operativa. ¿Se acuerdan de la película de Willy Wonka? ¿Eso sí? No. Sí. Eso sí se acuerdan, ya la han visto. Nunca la he visto, no me gusta. No le gustaba. ¿Se recuerdan cuando estaban hablando de fábricas? Cuando se descompuso, automatizaron el proceso para elaborar el chocolate y se descompuso, despidieron a la persona, ¿verdad? Y que la persona vino y era la que reparaba el equipo. Vamos, el rol de las personas como que en esa etapa no era significativo.
era uno del montón. Claro, decisiones surgidas de la cúpula de la organización y todas las operaciones se centralizaban en recursos humanos, es decir, no como ahora, ¿verdad? En la etapa del conocimiento, donde ya las responsabilidades de línea, que estamos hablando, cuando yo hablo de responsabilidad de línea, ¿a qué me refiero? Encargada de un proceso en especial. Responsabilidad de línea, nos vamos a ir a un orden jerárquico, ¿verdad? Digamos, si bien recursos humanos son los responsables de los procesos de recursos, de todos los procesos de reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, pero recursos humanos se vuelve estratégico, es táctico, y le da la responsabilidad de participación a los gerentes de línea. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de esa parte? ¿O solo yo lo recuerdo? No estuvieron ese día. ¿Serio? Ay, yo no me acuerdo de verdad, discúlpeme, yo estaba en todas sus clases. ¿Sí? ¿O aquí no lo mencionó Juli? Bien, Rita, aquí se mencionó. Ok, perfecto. Bueno, entonces, regresando, los cambios y transformaciones del área de recursos humanos. Tres etapas, 3 eras, clásica, neoclásica y de conocimiento de información. 3 etapas en la línea del tiempo. En la primera etapa se le conocía a las características de la unidad de recursos humanos, relaciones industriales. En la segunda se le conocía como administración de recursos humanos. Y en la última, que es la que estamos estudiando, es la gestión del talento humano, en esa línea de tiempo. Entonces, lo digo y lo repito, para que después no me vayan a decir que no lo escucharon y no lo dije. 3 etapas. Era de la industrialización clásica, de la industrialización neoclásica y de la conocimiento o de información. Al área de recursos humanos en la era clásica se le denominaba relaciones industriales. En la era neoclásica se le denominaba administración de recursos humanos. Y en la de conocimiento se le denominaba gestión de talento humano. Ahora bien, las personas eran vistas como mano de obra. Ya en la etapa neoclásica se toma el concepto de recursos humanos y por último se toma el concepto de socios. Cuando hablé de que a las personas se le veía como socios, esta parte sí se recuerda. Tampoco. Sí, licenciada. Sí, licenciada. En esta clase sí lo tocamos. Toda esta de descentralizada y descentralizada lo tocamos. Y como socias hablamos del talento. ¿Se recuerda que habíamos hablado del talento? Sí, Miguel. Y que todavía les di una historia del ingeniero. Que fue a preguntarle a 3 albañiles qué estaban haciendo. En esta clase fue. Sí, licenciada. En esta clase fue que yo hablé todos estos temas. Entonces, en las 3 etapas, 3, clásica, neoclásica, de información y de conocimiento. ¿Cómo se le denominaba al área de recursos humanos en esas etapas? Era relaciones industriales, administración de recursos humanos y gestión de talento humano. ¿Cómo eran las relaciones en la etapa? ¿Se recuerdan de que hablábamos de las relaciones antagónicas? No, sí, a lo mejor. De las relaciones antagónicas, ganar, ganar, perder, ganar. Sí, licenciada. En la etapa clásica se da esta relación antagónica, donde solo se beneficiaba uno de los 2 actores. En este caso, ¿quién era el que se beneficiaba? Los propietarios. Los propietarios, los dueños.
Aquí no era una mentalidad ganar-ganar como en la gestión de talento humano. Okay. Ahora hablemos de la etapa neoclásica, las características de la administración de recursos humanos. Entonces, acá ya surge esa corriente de la responsabilidad de línea y función staff. Conste, responsabilidad de línea y función staff. Ahora sí, como ya lo expliqué, ¿qué es responsabilidad de línea y qué es una función staff en materia de recursos humanos? Y lo acaba de indicar yo. ¿Qué es una responsabilidad de línea en recursos humanos? Según Sudoku, cuando decimos responsabilidad de línea, nos referimos a que la administración del personal es una responsabilidad de cada jefe. Cuando hablamos de función de staff, nos referimos recuerden, jóvenes, que ya el lunes es el humanos primer brinda a parcial. cada jefe. Y estos temas son los que tienen. Licenciada, el staff se refiere al personal que no es directamente de la empresa, sino que es una empresa subcontratada. Es como una empresa de asesoría. Ok, perfecto. Vuelvo y repito. Hace ratito dije la función staff y la responsabilidad. Función staff y aquí dice responsabilidad de línea y función staff. Responsabilidad de línea. Estamos hablando que los procesos de selección y de reclutamiento y de capacitación y de evaluación de desempeño ya no solamente son responsabilidad de la unidad de recursos humanos, sino también son responsabilidad de los gerentes. Entonces podemos caer en decir que la responsabilidad va a ser de línea, de la unidad táctica compartida. No solamente es responsable de emitir las estrategias y los procesos y los sistemas de reclutamiento de recursos humanos, sino que cada gerente va a ejecutarlo. Entonces es responsabilidad de línea y función staff. Recursos humanos se vuelve estratégico y él es el que les va a dar asesoramiento a los diferentes gerentes para poder ejecutar estos procesos. Cuando en materia de recursos humanos, si estamos en recursos humanos, a eso, cuando les pregunto yo, responsabilidad de línea y función staff, en materia de recursos humanos, ¿qué me tienen que responder? Que la responsabilidad de línea es el proceso de selección y reclutamiento y evaluación del desempeño de los recursos humanos. Ya no es responsabilidad de los recursos humanos, sino que también del gerente. Y que la línea staff, la función staff se vuelve estratégica porque tiene que asesorar a todos sus gerentes. Ok, perfecto. Esa parte ya entró a tomar revelar importancia en la era de la industrialización neoclásica. Ahí empezó a ser como un concepto, pero se materializa más en la gestión de talento humano. ¿Por qué? Porque ya se está descentralizando la descentralización en equipos multifuncionales. Entonces, en la era de industrialización neoclásica, se vuelve una departamentalizada y táctica. Cuando hablamos de departamentalizada y táctica, estamos refiriendo que la actividad se vuelve como una consultoría interna y prestación de servicios especializados en materia de recursos humanos. ¿Qué quiero decir?
una consultoría interna que, como yo, recursos humanos, se me vuelve un ente estratégico, ya empieza esa corriente de que vamos a incluir otras áreas a responsabilidad en diferentes procesos de recursos humanos. Las principales actividades que se daban en la era de industrialización neoclásica son los procesos como tal: reclutamiento, selección, capacitación, administración de salarios, prestaciones, higiene y seguridad, relaciones, inclusive las relaciones sindicales. Y dentro de la misión de recursos humanos es atraer y mantener a los mejores trabajadores. Eso era como la visión en la era neoclásica. Entonces aquí como que se da un dinamismo en el ambiente de trabajo, una intensidad de cambios. Y estamos hablando que de 1950 a 1990 surgieron demasiados cambios. ¿Qué cambios fueron los que surgieron y qué generaciones fueron las que lo vivieron? A nivel económico, ¿qué cambios surgieron de 1950 a 1990? ¿Y qué generaciones lo presenciaron? Baby Boomer sí lo presenciaron, lo siguen presenciando inclusive para esta generación. X, ajá. X también, ¿ok? ¿Qué cambios impactaron en esas fechas? La digitalización, bueno, la globalización, ¿ok? Sí, el mercado se expandió enormemente. ¿Qué pasó en los 80, la industrialización? Bueno, eso ya fue como que evolucionando desde 1930 para arriba. Algo que estamos utilizando hoy en día y que se nos permite hacer las clases virtuales. El Internet marcó un antes y un después. A ver, Lidia, yo me dormí en estos días de playa. ¿Por qué nos marcó un antes y un después? ¿Por qué? Es lugar más serio. ¿Por qué? Excepción de resistencia. ¿Por eso no te gustó? No me moría ahí. Pauli, ¿pasame una vacinita, por favor? ¿Cómo? Reduce tiempos, aumenta la conexión, facilidad de comunicación. ¿Qué? Empezó a conectar personas a través del mundo, licenciada. Exacto. En la accesibilidad a la información, así es. Entonces, en esta época marcó un antes y después, ya que empezó con la globalización. Ya empezó a impactar un poco más la globalización y la forma de hacer negocio. El bombardeo de marketing que hubo en esa fecha, en esa etapa. Los anuncios telefónicos, la competencia de Pepsi, Coca-Cola, hasta películas hay de esto. Ahora, recuerdo yo que hacía anuncios de la generación X y bailaba. No era mi generación, pero yo era chiquita y lo miraba. Así es, y entonces empezó a hacer un bombardeo en la publicidad. Empezaron a actualizarse demasiado las formas de comunicación, vías telefónicas,
Estamos hablando de, ya empezamos a hablar de celulares en esa etapa. La comunicación se ha hecho, se reduce las brechas. Okay. Vamos con la etapa o era, gestión de talento humano, características de la gestión de talento humano. Aquí ya es un hecho la descentralización de las responsabilidades de ciertos procesos, no de todos los procesos de recursos humanos. Y pasa hacia los gerentes. Posteriormente, las divisiones y acciones de los gerentes en su equipo de trabajo en materia de recursos humanos. Recursos humanos ya no son sus principales actividades: reclutamiento, selección, capacitación, sino la forma en que los gerentes y sus equipos pueden seleccionar, capacitar, liderar, motivar, evaluar y recompensar. La forma en los que gerentes y sus equipos. Esa es la principal actividad de ahora de la gestión del talento humano. Implementar estrategias relacionadas a la forma en que los gerentes y sus equipos pueden seleccionar, capacitar, liderar, motivar, evaluar, recompensar a sus diferentes subordinados, colaboradores o socios. Ahora pregunto, porque ya lo dije, ¿cómo a recursos humanos en la etapa clásica o en la era clásica? Relaciones industriales. Relaciones industriales, y en la era industrializada neoclásica. Administración de recursos humanos. Administración de recursos humanos. Y en la era del conocimiento de la información. Equipo de gestión de talento. Gestión del talento humano. Gestión del talento humano. Entonces, todos estos cambios y transformaciones del área de recursos humanos devienen de las diferentes tendencias que se han ido durante de esta línea de tiempo, de 1900, de ya casi un siglo. ¿Qué vamos a leer? ¿Cuáles son estas tendencias? La globalización, como ustedes lo han dicho. La tecnología ha sido una tendencia que de alguna manera ha marcado esta línea de tiempo en materia de recursos humanos y la manera de los cambios, esa adaptación de los cambios, de ya no solamente ser un cambio pasivo, ¿verdad?, sino un cambio reactivo, como se daba los cambios, cómo los miraban cada una de estas etapas, en esta línea de tiempo. En la neoclásica no se estimaban los cambios, ¿verdad? Ahí no era un factor primordial. Siempre era estático, predecible, pocos cambios en la etapa de la era de industrialización clásica. En la era neoclásica, intensificación, aceleración de los cambios ambientales, es decir, se hacían las estrategias, los procesos a nivel de empresa a los cambios ya planificados. Y si había un cambio, pues actuar sobre la marcha. A diferencia de la era de conocimiento o de información, que ya los cambios, el ambiente organizacional se prepara para lo impredecible. Ahora, la forma de lidiar con las personas en la era clásica, si eran como el apéndice de una máquina, las consideraban como otra parte del equipo
que tenían en la fábrica. Eran como inertes, estáticos, eran controles rígidos, porque si estamos hablando de un sistema militar de liderazgo, recuerda cuando hablábamos de la silenciosa y decíamos de que ahí no se les enseñaba a opinar. Entonces, en la forma de administrar o de relacionarse con las personas en una empresa es a través de normas y reglas. En la era neoclásica ya va cambiando ese rol y ya se va dando una importancia a los objetivos de la organización para dirigir a las personas. Totalmente diferente en la era del conocimiento de la información, porque las personas ya son tratadas como seres humanos, dotados de inteligencia. Y eso estamos hablando de esos cambios y transformaciones del área de recursos humanos en resumen. ¿Alguna duda en esta parte? ¿No? Todo bien. Excelente. Ok, perfecto. Vamos a seguir. Gracias, licenciada. Bueno, si se dan cuenta, es casi similar a lo que estaba platicando la licenciada, las 3 etapas de la gestión del talento humano. Aquí ella lo mencionó, que son las características, tanto en las relaciones industriales, en la administración de recursos humanos y en la gestión de talento. Estas etapas de gestión de talento humano, si se dan cuenta, aquí se observa re bien las características de cada una. Considero yo, de que es importante que ustedes vengan y tomen conciencia de todo lo que se está diciendo en estos momentos, que la licenciada sí hizo un repaso de todo lo que se ha visto, y es necesario que ustedes vengan y con las diapositivas que se están presentando, agarren su libro y vayan de la mano con su libro, porque todo lo que se está presentando está dentro del folleto. Lo tienen digital, lo pueden tener físico también, pero sí les aconsejo a dar un repaso a conciencia en todo lo que ustedes están realizando, ¿verdad? Yo sé que el tiempo y el estrés nos atrasa, pero ánimo, muchachos, ¿sí? Bueno, las características del formato de trabajo en las relaciones industriales es la centralización total de las operaciones en el órgano de recursos humanos, el nivel de actuación burocrática y operacional rutinaria, autoridad que ordena la acción, que son decisiones originadas en la cúpula de las organizaciones y acciones centralizadas en el órgano de recursos humanos. Tipo de actividad, ejecución de servicios especializados, centralización y aislamiento del área. Yo solo se los estoy leyendo porque la licenciada ya lo amplió, ya lo dijo, y aquí pues solamente es un pincelazo, ¿verdad? Principales actividades: admisión, desvinculación, control de asistencia y puntualidad, legislación laboral, disciplina, relaciones sindicales en orden. La misión del área, pues... Si gusta, como esta parte ya como ya lo indicamos, entonces si gusta pasamos al siguiente tema. Todas las tablas que van a encontrar en la presentación, ustedes las van a encontrar en el capítulo 2 del libro. Entonces, en el capítulo 2 van a encontrar una serie de tablas que les va a hablar sobre las 3 etapas, clásica, no clásica y de conocimiento. Nosotros ampliamos ciertas características de estas 3 etapas y cómo ha ido evolucionando en la línea del tiempo, hasta llegar a la gestión de talento humano. Entonces, si gustan, acá, bueno, desafíos, bueno, acá está. Bueno, los desafíos de la GTH, les voy a leer lo que dice el libro. El mundo moderno se caracteriza por tendencias que involucran la globalización, la tecnología, la información y el conocimiento.
los servicios, la importancia del cliente, la calidad de la productividad, la competitividad. Todas esas tendencias afectan la forma en que las organizaciones emplean a las personas. Si se dan cuenta aquí, las tendencias actuales del mundo moderno, de todo lo que se está englobando, globalización, ya se los mencioné, y que radica directamente a gestión del talento humano, ¿sí? Esos son los desafíos que uno viene día a día y a la modernización que estamos en estos momentos, ¿sí? Ahora, ¿qué es el talento? ¿Quién me puede decir con sus propias palabras qué es el talento? Una persona sobre una, sí. Es la capacidad que tiene una persona sobre algo que sabe hacer bien. Exacto, muy bien, gracias. Pues sí, como dice la compañera, es un conjunto de habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes y valores que un individuo posee, que le permite realizar una tarea o desempeñar un papel de manera efectiva. El talento humano es un recurso valioso para las empresas. A través de él se alcanzan los resultados y se logran las metas de cada organización. Un ejemplo bien dado es un programador. ¿Sí, Lita? Permítame. Para que sea un talento, ¿cuáles son los 4 elementos esenciales? ¿Se recuerdan de que hablábamos de que no toda persona puede ser talento? Los 4 elementos eran conocimiento, habilidad, actitud y juicio, ¿sí? Sí, excelente, así es. Siga, Julio. Gracias, Linda. Bueno, un ejemplo claro es un programador con habilidades excepcionales en codificación, conocimiento profundo de varios lenguajes de programación y una actitud proactiva y colaborativa. Este individuo es un ejemplo de talento, ya que tiene las habilidades y características necesarias para desempeñarse efectivamente en su trabajo y contribuir al éxito de la empresa. De igual manera, cuando el día de mañana o ya tenemos a nuestro cargo nuestros colaboradores, nosotros vamos a saber qué tipo de talento tienen y lo podemos explotar para el bien de nuestra organización, ¿sí? Así es, compañera, como usted lo había dicho, el talento son personas dotadas de competencia, conocimiento, habilidad, juicio y actitud. El saber hacer, saber analizar, saber hacer que ocurra, ¿verdad? El saber es know-how, aprender continuamente, ampliar el conocimiento, transmitir conocimiento y compartir conocimiento. Saber hacer, aplicar el conocimiento, visión global y sistemática, trabajo en equipo, liderazgo, motivación y comunicación. Saber analizar, evaluar la situación, obtener datos e información. Tener espíritu crítico, juzgar los hechos, ponderar con equilibrio, definir prioridades. Saber qué ocurra, actitud emprendedora, innovación, agente de cambio, asumir riesgos, enfoque en los resultados y autorrealización. Todo este tipo de talento uno lo puede mejorar el día de mañana. ¿Y cómo lo hace? Pues sencillamente a practicar, a tener una buena comunicación con sus trabajadores, a poner en práctica los conocimientos aprendidos tanto en la universidad como en su trabajo, ¿verdad? Todas estas competencias pues lo podemos explotar, ¿verdad? Dice, la composición del capital intelectual, que sería, la composición sería 3 elementos principales: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. El capital humano se refiere a las habilidades, conocimientos y competencias y valores de los empleados de la empresa. Incluye el desarrollo de habilidades, la formación y la educación, el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera profesional. El estructural, que sería el que se refiere a los sistemas, procesos y tecnología que una empresa utiliza para generar, almacenar y utilizar el conocimiento. Incluye herramientas tecnológicas, base de datos, sistemas de información y sistemas de gestión de talento humano. El capital se refiere
el capital relacional, que se refiere a las relaciones de redes de comunicación y colaboración de una compañía. Establece en sus clientes, proveedores, colaboradores y otros actores relevantes. Incluye la reputación, la marca, la lealtad de sus... ¿Sí? Un ejemplo sobre esto es trabajar juntos, cómo componer el capital intelectual de una empresa. Es una consultora tecnológica con un equipo altamente capacitado y experimentado en tecnologías avanzadas, sistemas de gestión de proyectos eficientes y una amplia red de contactos en el sector tecnológico. Estos elementos crean una ventaja competitiva sólida para la empresa, lo que le permite ofrecer servicios de alta calidad a sus clientes y alcanzar los objetivos de crecimiento. ¿Sí? Julia, voy a continuar. ¿Me regresa la página anterior? Ok, gracias. Composición de capital intelectual. Cuando ustedes escuchan capital intelectual y lo hemos hablado en clase, ¿a qué nos referimos de capital intelectual? Al conocimiento. Al conocimiento que hace posible ese capital interno, ese capital humano, a ese capital externo, ¿verdad? Por eso dice la composición del capital intelectual, porque el capital intelectual hace posible los demás, hace posible que los talentos actúen, que se conectan en una arquitectura, en una estructura organizacional. El capital intelectual es totalmente invisible e intangible. ¿Será que se puede contar ese capital intelectual? ¿Sí? ¿Se puede contar el capital intelectual? No, licenciada. ¿Lo pueden contabilizar? No. Contabilizarlo no. Evaluar, pero aunque tengamos alguna métrica para saber un examen, por ejemplo, tengamos un examen en relación a cierto tema, pero no podemos, evaluamos cierto tema, pero no evaluamos la totalidad del intelecto de la persona. Podemos dar aproximaciones, pero ese capital no es como de alguna forma contabilizable. Ahora, tocar el capital intelectual no es posible. Entonces, cuando hablamos de composición de capital intelectual, estamos hablando que ese capital intelectual nos permite tener un capital interno relacionado con modelos, procesos, sistemas administrativos y de información. Estamos hablando de manual de procesos, estamos hablando de conceptos, de estructuras, de planeación, de todo lo que va relacionado al interno, a la planificación de una organización. Y cuando estamos hablando del capital externo, estamos hablando de relaciones con clientes, todo lo que a la empresa le permite a lo externo, ya clientes, proveedores, marcas, imagen, reputación, relaciones públicas, ¿verdad? Toda esa parte, esa conformación o esa forma de procesarla o ejecutar el conocimiento a través de los elementos externos. Y de eso nos habla la composición del capital intelectual. Entonces, quedamos, composición del capital intelectual totalmente invisible e intangible. Siguiente.
Ok, la cadena de valor a partir de las personas. En este punto, la administración de recursos humanos se enfoca en el capital humano, en sus consecuencias para el capital intelectual de la organización. ¿Cómo influye la administración de recursos humanos, nuestras personas, nuestra organización y nuestros clientes, nuestros socios? Eso ya no es únicamente a lo interno, también es a lo externo, porque impacta en ese capital externo. Entonces, la cadena de valor nos dice que iniciamos desde las personas, desde los talentos, personas dotadas de talento, que al final se vuelven competencias, que generan un capital intelectual, que es un capital humano, seres humanos, capital intelectual. Todos estos, desde que en la perspectiva de la gestión de recursos humanos genera valor a las personas que tienen el conocimiento, recursos humanos tienen el conocimiento, que son dotadores de talento y que a su vez de competencias, suma un capital humano, deja de un capital humano a un capital intelectual para que tenga resultados organizacionales. Y que sea una relación ganar-ganar, y ya no sea antagónica de ganar-perder. Eso trata la cadena de valor a partir de las personas. Siguiente. En esta, la gestión de talento humano, una construcción de una organización competitiva. Esta es un enfoque o una teoría que da una empresa. Se dice que tiene 4 ejes. Desde un enfoque futuro estratégico a un enfoque hacia las personas y de un enfoque a lo cotidiano operacional y hacia los procesos. Y dependiendo de qué enfoque se elija como organización, se van a emitir las estrategias, ya sea de crecimiento, de expansión, de reducción, por ejemplo, dependiendo de la estrategia que tenga la empresa. Entonces, estos enfoques, enfoque hacia el futuro estratégico, hacia el enfoque de personas, habla sobre la administración y transformación al cambio, que su estrategia va a estar predispuesta a una administración y transformación al cambio, que va a estar en constante transformación y que va a estar atenta a cualquier cambio que se surja dentro y fuera de la organización. Ahora, una contribución hacia los empleados se refiere a asumir y a defender a los trabajadores, promover un ambiente acogedor, formación gerencial, comunicación constante a los trabajadores, formación constante a los trabajadores. Se va a enfocar a esta satisfacción laboral, a ese clima estable. Ahora, cuando habla esta empresa que pone este proceso o este enfoque en 4 metas específicas, habla sobre, en materia de recursos humanos, habla sobre análisis salarial, reclutamiento, en procesos de reclutamiento,
entrevistas de candidatos, se va a enfocar en los sistemas y procesos que tiene la organización, en la clasificación o reclasificación de los puestos de trabajo, en llevar registros, acuerdos, introducir nuevos programas. Básicamente se va a enfocar esa meta en procesos internos, el enfoque de procesos. El enfoque de procesos y enfoque estratégico, ahí ya no es solamente el proceso, sino que de alguna forma que la estrategia de recursos humanos esté alineada a los objetivos organizacionales. Entonces, recursos humanos va a enfatizar en la misión y visión. Va a enfatizar en los valores de la organización. Va a enfatizar en procesos o en procesos que tengan que ver con normas ISO, que permitan la participación de los trabajadores a normas internacionales, por ejemplo, las ISO. Ese es un enfoque que esta empresa propone en determinando 4 metas, y estas son las 4 metas que ellos establecen para recursos en relación a recursos humanos. Siguiente, Julia. Ahí está, Mónica. El siguiente está ahí. Sí. Aquí, estas son las preguntas que les va a aparecer en la asistencia el día de hoy. Yo creo que ya están y algunos ya la respondieron. Y ahí estamos. Regresemos. Sí, ya sí. si algunos lo respondieron, a ver, algún valiente. Lo que vamos a hacer es revisar quién ya la respondió y conforme a las respuestas vamos a decir los nombres. Ya que no se animan. No tenga pena, sino... Licenciada, perdón, ¿en dónde la va a colocar? Dice. Voy a contestarla. Está en Classroom, en asistencia. Gracias. Sí, ya hay 16 respuestas. Les agradezco a cada uno por tomarse el tiempo y responderlas. Es que fíjese que, bueno, en mi caso, que mi computadora no saca mis pilas, ya está algo viejita, a mí la verdad me cuesta mucho abrir Classroom y muy también el tiempo porque se me traba. Y si yo vengo y hablo en mi teléfono, por así decirlo, uno se distrae muy fácilmente con mensajes o algo que tenga que responder. Usted sería tan amable de colocar mejor el link de asistencia en los mensajes de la llamada. Es que realmente está un poquito, es así como que complicado. Pero no sé si alguien más tendrá ese problema mejor que yo. Por favor. Gracias. Sí, claro, con gusto les estaría colocando el enlace de asistencia, si no se preocupen por eso. La idea es de que ustedes aprendan y contesten cada una de las preguntas, y lo importante, pues la asistencia, ustedes saben que el 80% de la asistencia es aquí obligación, ¿verdad? Estar presentes. Bueno, perfecto. Yo creo que hoy están muy pasivos en la participación de la clase. Creo yo que
es una buena recomendación. Todavía tenemos 15 minutos. Es una recomendación que le da la licenciada Julia en que puedan leer su material de apoyo. Yo vuelvo y repito, es muy importante que lean, que hagan sus resúmenes, que hagan sus anotaciones, que regularmente a veces yo repito información y digo descentralizada, centralizada, responsabilidad de línea, función staff, son palabras claves que seguro que van a ser puntos de evaluación. Van a ser en alguna de las tantas del banco de problemas o mini casos que les va a venir el día lunes. Son palabras claves que ustedes van a tener. Pero si no tienen una técnica para recordar la información y que no se han permitido tener una vista, ni el primer capítulo, ni el segundo capítulo, ni el primer tema que di, ni el segundo tema que di, ni el tercer tema que di, ni el cuarto tema que di. Hoy ustedes todavía tienen 100 puntos porque la licenciada no ha calificado los 2 laboratorios, pero ustedes tienen hoy 100 puntos. Va a depender de ustedes mantenerlos o reducirlos. Entonces, vuelvo y repito, es la responsabilidad de cada uno de ustedes el curso. Mi responsabilidad es transmitirles la información. De hecho, pues me tomo la tarea de sintetizar la información, porque no me gusta dar una información a grandes rasgos, sino que sintetizo la información para que ustedes tengan a primera mano un resumen. Pero yo ni la licenciada Julia nos podemos tomar el tiempo para examinarnos por ustedes. No lo podemos. Entonces, esto ya es parte de ustedes. Entonces, sí, de alguna manera, me hago yo la pregunta de que si no recuerdan conceptos que yo ya dije, si tengo que cambiar la metodología y después de cada clase trabajar en laboratorio. Porque vamos a tener que trabajar diferente metodología para poder obtener resultados o técnicas de aprendizaje. Entonces, vamos a trabajar un laboratorio en la asistencia. Después de cada clase, un laboratorio. Porque no podemos pensar de que no tenemos un tema o que yo no lo dije, es que entender de que yo no lo dije. Sí me preocupa, sí estoy preocupada. Así que les exhorto a que puedan leer sus documentos. Este es el examen, para mí se supone que es el examen que deben de sacar 15 puntos netos, ¿verdad? Porque es el más fácil. Así que el día sábado tenemos conferencias, nos vemos el día sábado. Feliz noche. Gracias, licenciada. Jóvenes, en la página 59 también hay unos ejercicios sobre este capítulo. Deberían de hacerlo. Yo ya lo tengo resuelto. Y el que lo desea, pues con muchísimo gusto, háganlo. Inténtenlo hacer y yo les mando la respuesta a aquellas personas que ya lo terminaron, ¿verdad? Para comparar, para que ustedes vean en qué están fallando y eso los motiva a leer, ¿verdad?
y ya teniendo un cuestionario ya en esa página lo pueden hacer. El que me lo mande a mi correo, con muchísimo gusto les envío las respuestas, tal como ustedes me las van a enviar, ¿verdad? Si solo una respondieron, una les voy a mandar, pero yo ya lo tengo resuelto y les va a ayudar a comprender un poquito más sobre este tema del capítulo 2. Ok, gracias Lick. Perdone, con referencia a la conferencia, yo no me puedo conectar los fines de semana. Recuerdo que me había dicho la Lick que platicara con usted. No sé si le escribo a su WhatsApp. Con gusto, Heidi, con muchísimo gusto. Escríbeme a mi WhatsApp y yo le auxilio en ese momento. En la página 59. Gracias, Lick. ¿Sí? Esas son, ¿qué? 13 preguntas. Lo pueden hacer. ¿Sí, Madeline? Licenciada, disculpe, ¿la conferencia que quieren hacer? A las 2 de la tarde. Gracias, mi amable. ¿Alguien más? ¿No? Entonces que pasen una feliz noche. Nos miramos el sábado, primeramente Dios. Que descansen. Feliz noche, Lick. Feliz noche.